Hola, mi nombre es Valentina Donado y en este video hablaré sobre el relato de José Amador, que pertenece al libro Los años del tropel de Alfredo Molano. En este libro, el autor recoge testimonios de diversas personas que vivieron de frente los horrores de la época de la violencia en Colombia. Liberales y conservadores eran las dos facciones políticas enfrentadas, al borde de la guerra civil. A los liberales se les llamaba patiamarillos y a los conservadores se les llamaba godos. Los pájaros y los chulavitas eran dos grupos armados conservadores que se dedicaban a sembrar el terror entre los liberales para extorsionarlos, asesinarlos y expulsarlos de sus tierras. León María Lozano, el cóndor, era el líder de los pájaros, quien dirigía indirectamente sin ensuciarse las manos de sangre. Entre las figuras políticas destacan Laureano Gómez, Ospina y Rojas Pinilla por el lado conservador, y por el lado liberal Jorge Eliezer Gaitán, cuyo asesinato generó muchísimos disturbios, especialmente en el interior del país. También sobresalen personajes como el Chimbilá, el Pájaro Azul y el Batallón Suicida, quienes fueron 10 liberales que denunciaron las masacres de los pájaros y fueron asesinados de uno en uno. José Amador, un campesino liberal, trabajaba en una finca que le había pertenecido a su padre en Los Altos. Fue injustamente detenido, acusado por un inspector de robo de ganado. A pesar de que no existían pruebas, José Amador fue llevado ante el alcalde y fue condenado a 15 días de prisión. Amador tenía un caballo llamado El Sultán, y tras salir de la cárcel, él planeaba interponer una demanda, ya que su acusación fue por un comerciante con el que él hacía negocios, que lo señaló como autor intelectual de vender ganado robado. Ovalle, un conocido de él, le advirtió que los conservadores estaban persiguiendo sistemáticamente a los liberales de la zona. Amador y su familia emprendieron un largo desplazamiento por diferentes zonas del país, como fueron Ibagué, Cajamarca, donde conocieron a Jorge Eliezer Gaitán, Armenia y La Habana en Quindío, que era una zona de tradición liberal. Sin embargo, ni siquiera allí estuvieron a salvo. El asesinato de Gaitán desató una ola de violencia auspiciada por el gobierno, en la que grupos como los pájaros y los chulavitas que mencioné anteriormente sembraron el terror entre la población liberal. En Palmira asesinaron a un amigo suyo llamado Arcesio Arango, quien fue dado de baja en una de las diferentes masacres que hubo. Luego se trasladaron a Buga, donde intentaron iniciar desde cero con una tienda, pero fueron víctimas de amenazas e incluso fueron excomulgados de la Iglesia Católica en esa zona. Luego huyeron a Tuluá, donde la violencia también era constante. Los liberales del pueblo enviaron una carta responsabilizando al gobierno y a León María Lozano de pues todas las masacres que estaban ocurriendo. Y como represalia se intensificaron las mismas y los que firmaron esa carta también fueron asesinados. En lugares como Betania, Ceilán y La Marina se reportaron miles de muertos. La población era extorsionada con letras de cambio para evitar ser asesinada y igual también eran expulsadas de sus tierras. El poder de León María Lozano comenzó a fracturarse. A pesar de su cercanía con el presidente Rojas Pinilla, León María Lozano fue trasladado a diferentes ciudades, entre esas Bucaramanga. Sin embargo, su grupo armado reaccionó con más violencia y continuaron asesinando indiscriminadamente. A su regreso, León María Lozano se encontró aislado, los conservadores le retiraban su apoyo y sus antiguos aliados lo abandonaban. Finalmente, León María Lozano murió asesinado en Tuluá. El día de su muerte no iba acompañado por su perro, que era un detalle inusual. Iba acompañado de guardaespaldas enviados por conservadores, por lo que se sintió seguro. Sin embargo, al entrar a una tienda, fue emboscado por hombres armados y al salir le dispararon en la espalda. Así concluyó la vida del cóndor, símbolo de una de las épocas más sangrientas del conflicto bipartidista colombiano. Este relato ofrece una mirada cruda y sin adornos a uno de los periodos más oscuros de la historia colombiana. A través de la experiencia de José Amador, se evidencia cómo la violencia era constante, despiadada y muchas veces absurda. Los acontecimientos narrados no solamente muestran el horror de la persecución política, sino también de una inútil lucha entre partidos que, lejos de defender verdaderos ideales, terminaba degenerando en actos incoherentes y abiertamente criminales. La historia deja claro que los protagonistas no solamente fueron los actores armados, sino que el gobierno y las estructuras institucionales avalaban, permitían o simplemente ignoraban las masacres. La polarización política no solo fue el telón de fondo,
sino que fue el mayor obstáculo para cualquier posibilidad de paz. La población estaba atrapada en una dinámica donde debía escoger un partido no por convicción, sino por supervivencia. La fidelización ciega a unos colores impedía el ejercicio de una auténtica libertad política y de expresión. La imposibilidad de disentir y arriesgar la vida en el proceso mostraba que los gobiernos de turno no promovían la convivencia, sino que legitimaban la censura, alimentaban el odio y reducían la democracia a una lucha tribal. En últimas, el relato no solo documenta hechos, sino que retrata con fuerza cómo el fanatismo partidista destruyó comunidades, apagó voces y desdibujó cualquier frontera entre la política y la barbarie. Muchas gracias.